Hola, ¿cómo van? Bienvenidos a Media Voz, Lecturas y Lectores. Este es el episodio 5, titulado La voz en la literatura. Hoy vamos a explorar algo que está en el corazón de cualquier texto literario, la voz narrativa. Quien habla, desde dónde habla y cómo lo hace, transforma por completo nuestra experiencia como lectores. No se trata solo de palabras, sino de perspectiva, tono y presencia, que nos permiten entrar en el mundo del texto. Para ilustrar esto, les propongo un texto breve, pero profundo, Borges y yo, del escritor argentino Jorge Luis Borges, que está incluido en el libro El Hacedor. Un ejemplo magistral de cómo el autor juega con dos voces dentro de un mismo texto, creando diálogo entre el yo íntimo y el yo público, y dejando al lector sentir esa tensión y complejidad. Hay una teoría muy interesante sobre esto del teórico ruso Mikhail Bakhtin, que habla de esa dualidad entre autor y persona, si lo quieren explorar. Entonces el texto se titula Borges y yo y dice: al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Miren cómo Borges juega aquí con la dualidad entre Borges persona y Borges autor, que es lo que había mencionado anteriormente. En el mismo texto conviven dos voces del mismo individuo. Una íntima que reflexiona sobre su propia vida y experiencias, y otra pública que actúa como escritor, que existe en el mundo y en la mirada de los demás. Como lectores, nos volvemos testigos de ese diálogo interno. Percibimos cómo el yo cotidiano y el yo literario interactúan, se superponen y se diferencian. Cada lectura nos convierte en coautores de esa tensión, porque imaginamos, sentimos y complementamos las diferencias entre esas voces, construyendo nuestro propio entendimiento de la obra. Borges nos muestra que la voz narrativa no es única ni monolítica, es plural, incluso dentro de un mismo texto.
y nuestra experiencia como lectores depende de cómo percibimos y nos involucramos con esas distintas voces. Al leerlo, sentimos la riqueza de esa dualidad y comprendemos que el lenguaje puede contener más de un yo al mismo tiempo. Si este texto les impactó, les recomiendo leer El Hacedor completo, donde Borges juega con dobles voces y perspectivas. También pueden leer ficciones, donde la voz narrativa desafía continuamente al lector. Otro autor que trabaja de manera fascinante con la voz es Italo Calvino. Por ejemplo, en el libro Si una noche de invierno un viajero, donde cada capítulo introduce nuevas perspectivas y voces que involucran activamente al lector en la construcción de la historia. La voz en la literatura no es solo quien cuenta, sino cómo y desde dónde habla. Prestar atención a la voz nos convierte en lectores más atentos y conscientes de nuestro papel activo en la experiencia literaria. En el próximo episodio exploraremos el lector como coautor y cómo nuestra lectura se vuelve un acto creativo que completa y transforma el texto. Gracias por acompañarme hoy en A Media Voz. Lean un texto, escuchen su voz y descubran cómo la narrativa les habla de maneras distintas cada vez. Hasta la próxima.